Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí su amigo Andrés Bonfilio, aquí en el podcast de Alto Perfil. Y hoy tenemos un personaje que me da mucho gusto el tenerlo el día de hoy, porque es uno de los empresarios más importantes en cuestiones de publicidad. Raúl Camus. Muchas gracias, mi querido Andrés, y muchas gracias a toda esta importante audiencia de alto perfil. La verdad es un honor poder estar compartiendo aquí contigo este espacio. No, Muchas hombre, al gracias. contrario, para nosotros es un honor y brevemente les voy a decir que, bueno, es uno de los empresarios al frente del ISA corporativo, contando con grandes redes de comunicación y publicidad en aeropuertos, metros, bajo puentes y medios impresos. ¿Podríamos platicar un poquito de los orígenes? Porque a mí me gusta un poquito empezar con eso. Los Ok, orígenes de Raúl Camus. muchas gracias. Bueno, nosotros somos una familia de 7 hermanos originarios de Navojoa, Sonora. Okay. Y bueno, pues éramos una familia numerosa y los recursos eran limitados. Entonces todos pudimos, gracias a Dios, hacer carrera profesional en diferentes partes del país, siempre en instituciones públicas que han sido pues, grandes formadores y bueno, pues como muchos mexicanos le veo mucho a este país el que nos ha dado esa formación profesional y esas oportunidades de vida que hemos tenido gracias a esas oportunidades. Entonces, de los 7 hermanos, hemos estudiado algunos en Hermosillo, otros en Guadalajara, otros aquí en la Ciudad de México, y a mí me tocó estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, la carrera de ingeniería electricista e ingeniero en control y computación. Después me tocó el privilegio de dar clases en esa misma alma mater y trabajar fui gerente de ingeniería de una maquiladora cuando era el boom de las maquiladoras en los 80s, que era ITT American Electric ahí en Monterrey, hasta que después, bueno, pues nos reunimos mi hermano y yo para arrancar proyectos ya empresariales, ¿no? El matemático, desarrollador de software, yo más en la industria de la manufactura de dispositivos eléctricos y electrónicos, y pues empezamos una carrera juntos, primero en temas de señalización digital, haciéndolo para la Bolsa Mexicana de Valores con tickers de información bursátil y pantallas de información para los aeropuertos, información de vuelos, ¿no? Salidas y llegadas, cuando el tema de los displays de LEDs era algo muy innovador, ¿no? Claro. Muy nuevo. Y entonces pues llegamos a sustituir, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México por LEDs lo que antes fueron unos grandes pizarras Sí, electromagnéticas. Exacto, eran sí, 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 de sí. vuelos y cambiaban así como unas lentejuelas. Exacto, que sí. se imantaban, iban tac, 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 hasta sonaban cada vez que Sí, el exacto, imancito sí. agarraba una pantalla. Y eso, bueno, pues ya llegamos con una que era pues muy innovador. Y eso fue a principios de los 90s que llegamos con las pantallas de LEDs. Okay. Y bueno, ellos han venido evolucionando, después fueron pantallas LCD, y ahorita, bueno, pues hay una combinación de pantallas en los aeropuertos. Pero el hecho de estar en sistemas de información digital nos llevó poco a poco a evolucionar hacia temas de publicidad, y particularmente de publicidad exterior o publicidad fuera de casa, que son pues, los espectaculares, parabuses, sistemas de transportes como el metro. Y bueno, en eso son muchos años, décadas ya dedicándonos a estos temas de publicidad fuera de casa. ¿Y cómo llegaron a todo esto? O sea, ¿de qué forma llegaron a presentar o evidentemente yo me imagino que esto fue de acuerdo a una licitación o algo Sí. a poder tener todo esto? Bueno, en principio lo de los aeropuertos fue un tema donde algunos empresarios ya le habían apostado a esa dualidad. No éramos nosotros los empresarios, nos contrataron los sistemas y Ustedes desarrollaron todo. desarrollamos todo, y el empresario que pagó por esos sistemas eran los hermanos Molina, que eran los dueños de Pepsi, de Grupo Sí, los Escorpión, conozco. el grupo azucarero. Y entonces ellos querían que junto con las pantallas de publicidad apareciera en algunos publicidad fija y en otros publicidad ya digital de las marcas de Pepsi.
Ajá. Entonces, ese fue el origen del negocio y después ellos, por alguna razón, ya no tuvieron interés del negocio, pero pues se fueron a hacer otras actividades fuera del país. Y entonces pues nos traspasaron el negocio para seguir nosotros con la publicidad. Entonces fuimos evolucionando en los aeropuertos de una manera natural porque ya estábamos con un pie adentro, ¿no? Ujú. Y con el tiempo empezamos a vender esas pantallas que las primeras no eran de LEDs porque todo lo exterior todavía no existía el LED, que es un pequeño diminuto Y dispositivo que que da emite mayor luz. calidad, ¿no? Sí, pero no es de filamento que eran antes las lámparas, sino Ok. ya es el principio de la iluminación digital. Ok. Entonces surge, pero los primeros que surgieron todavía no daban la suficiente cantidad de luz para que pudieran estar expuestas al exterior, entonces no se veían y entonces las primeras pantallas electrónicas al exterior eran en base, o sea, había electrónica atrás, pero al frente eran lámparas incandescentes y cada lámpara al frente tenía una mica. Entonces empezamos a diseñar, a hacer y a colocar pantallas para grandes empresas de publicidad exterior, como era una empresa entonces que era Vendor. Era muy grande, le vendimos pantallas y vendíamos los sistemas de billboards, que eran 3 caras, 3 anuncios diferentes que iban girando y cambiaban como persianitas, ¿no? Entonces íbamos a todos los shows de tecnología, traíamos mi hermano y yo nuevas tecnologías para vender al mercado de la industria de publicidad exterior, pero nos pedían la solución completa, es decir, que hiciéramos el cálculo estructural, pusiéramos algo que le da un unipolar, que es un poste de acero y lleva arriba una pantalla. Entonces empezamos haciendo para esas empresas y poco a poco decidimos construir estructuras para nosotros mismos, hacer nuestras estructuras que le pudiéramos alquilar el espacio publicitario pues a las marcas, ¿no? A los anunciantes. Y pues llegamos a tener un buen número de espectaculares, casi 500 a nivel nacional, que fuimos construyendo poco a poco. Y el segundo gran paso en el tema de publicidad fue entrar a una licitación que fue muy importante, que organizó la Ciudad de México para el tema de ponerle orden a hacer una sola concesión en lugar de concesiones A, una, diminutas la red de transporte. del metro en particular. Okay. Para poner todos los espacios que el gobierno determinó que se podían colocar en andenes, en estaciones, dentro de los vagones. Y fue una gran licitación muy conocida porque entraron empresas transnacionales y entramos nosotros que todavía éramos relativamente pequeños. Entramos, pero que traíamos nosotros, siempre tuvimos atrás un gran respaldo de ingeniería hecha en casa. Entonces presentamos una buena propuesta técnica y fuimos la mejor propuesta económica, okay. Es decir, quien más recursos le ofrecía al gobierno. El gobierno no pone un 5, sino sí, que claro. Se usa mis muros, tú llegas y haz toda la inversión en espacios fijos, digitales, todo lo que hay que poner, y le garantizas al gobierno un pago de una contraprestación por el uso de los espacios. En aquel tiempo, hablo del 2002, las ofertas andaban todas entre 100, 150 millones de pesos al año, okay. Por hacer uso de esos espacios y ahí colocar toda la publicidad, y nuestra oferta, bueno, era de 200 millones de pesos. Okay. Y con eso ganamos, hemos ido evolucionando, seguimos trabajando esos esquemas y al mismo tiempo fuimos creciendo en otras concesiones similares. Hablando de transporte público, pues fue el metro de la zona urbana de Guadalajara, el metro de la zona urbana de Monterrey, que es Metro Rey, el otro se llama Citeur, y esas 3 concesiones, que son exclusivas las 3, pues las hemos conservado desde ese tiempo a la fecha, ¿no? Y ustedes manejan todo también, tengo entendido, todo lo que son los bajopuentes, ¿no? Independientemente sí. Del metro, en este caso del aeropuerto, porque, digo, a mí realmente me sorprende muchas veces que voy, no sé, por viaducto, y todo este tipo de campañas sí. Que hacen, está interesante, sobre todo siendo una ciudad un poquito conflictiva en la cuestión de tránsito, pues evidentemente pues algo que nos distraiga, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso pasó justamente, primero el tema de la publicidad exterior, que siempre ha sido un reto para la industria y para el gobierno. Para la industria,
porque son muchos jugadores, entonces si no respetamos entre nosotros reglas de ética y llega alguien y se pone enfrente del otro, empieza toda una situación de conflicto. Y por otro lado, pues el gobierno, sobre todo cuando llega un gobierno nuevo, siempre recogen de las campañas una demanda ciudadana de ponerle orden a la publicidad exterior, que en cierta medida, pues sí, contamina y en algunos casos representa riesgo, ¿no? Unas grandes estructuras. O distracciones, ¿no? Distracciones y riesgo estructural, ¿no? Si algo no está bien hecho y viene una tormenta, un ventarrón intenso, pues se puede venir. Pero ustedes también tienen que intervenir ahí. Sí, o sea, lo que hace hoy por hoy la autoridad cada vez ha ido avanzando más en temas de ordenamiento. Hoy piden todo un requisito como si fuera la construcción de un edificio, ¿no? Todo el tema estructural, los cálculos, las licencias, etcétera, para poder intervenir un espacio y construir un unipolar o lo que sea. Entonces, estando nosotros en la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior, que es la decana de la industria, alguna vez se hizo un concurso, organizamos un concurso interno entre los jugadores para empezar a aportar a la ciudad ideas nuevas de comunicación. La comunicación comercial pues es necesaria porque las marcas necesitan espacios para darse a conocer, para dar a conocer sus ofertas, pero hay que hacerlo ordenadamente y además creativamente, ¿no? Con ideas innovadoras. Se hizo el concurso, se presentaron muchos proyectos, todos ellos muy buenos. Nosotros mismos ya presentamos en esa ocasión lo de los túneles viales o bajo puentes. Y en ese momento, pues a pesar de que el concurso se dio a conocer, todo el mundo tuvo las ideas, la industria estaba muy ocupada en ese momento porque había una campaña intensa del gobierno de la ciudad para poner orden, y en ese momento estaban quitando muchos espectaculares. Entonces todos los jugadores que estaban en la industria pues estaban muy preocupados en buscar amparos, entonces estaba en un tema de tratar de defender los sitios que ya se tenían en innovación. Entonces, bueno, pues quedó ahí el tema del concurso, lo que nosotros mismos habíamos presentado para la industria, pero que pues en ese momento no era prioridad para nadie. Entonces nosotros nos formamos con el gobierno y presentamos ese proyecto, que fue una idea innovadora y que a fines de más o menos casi el último tercio de la administración era entonces jefe de gobierno el licenciado Marcelo Ebrard, nos otorgaron esa concesión y que la hemos mantenido y perfeccionado a lo largo de muchos años también. Y aquí fíjese, a mí ahorita me surge la duda, por ejemplo, cuando son concesionados, en este caso una empresa como la de ustedes, tienen que irse cambiando, porque yo me imagino que debe ser un desbalance muchas veces en los cambios de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente cada gobierno llega con determinadas o puntualizar ciertas cosas. ¿Esto ha afectado de alguna forma la empresa? Pues de cierta medida ¿O tiene que adecuarse? Estamos de alguna manera mentalizados que cada cambio de gobierno, si viene un periodo de como no hay conocimiento y todo eso, que hay un poquito de desconfianza, porque son concesiones que desde hace muchos años luego se manejaban por influencia, por compadrazgo, decir, te lo doy, pero pues eran concesiones que llegaban, duraban poquitos meses o poquitos años y se desaparecían. Entonces nosotros hemos asumido el tema con mucha responsabilidad, siempre hemos dicho el cumplimiento de las obligaciones tan importante como el pago de la nómina, ¿no? Incluyendo el pago de contraprestaciones. Entonces, desde esa perspectiva y tratando de ser muy colaboradores en el sentido de decir nuestras concesiones no pueden ser un dolor de cabeza más para el gobierno de la ciudad o de las ciudades donde estamos, sino más bien es una solución que dé un espacio ordenado, visible, bonito, que contribuya, si es posible que aporte algo como mobiliario urbano que tiene una utilidad más allá de la publicidad, que le genere recursos importantes al gobierno, que sirva para obras públicas, para lo que se determine,
y ser muy serios y muy colaboradores. Nosotros hablamos colaboración institucional, cosas que no están puestas en el contrato, pero que se puede ayudar. Por ejemplo, en el caso del metro, muchos temas de responsabilidad social. Aquel programa que fue muy famoso, muy escuchado para leer de boleto en el metro, que imprimimos millones de libros y lo poníamos en aqueles del metro. La gente tomaba su libro, lo leía el trayecto y en la siguiente estación lo volvía a dejar en aquel similar, identificado con el programa para leer de boleto en el metro. Y cosas como esas pues siempre ayudan a contribuir. Entonces siento que la concesión no le genera problemas a los gobernantes, sino por el contrario puede ser hasta un símbolo de darles estrellitas, ¿no? De Claro. cosas que se hacen bien para beneficio de la ciudadanía. ¿Y qué pasó con ese programa, por ejemplo? Porque me resulta bastante interesante, sobre todo. Era un programa en el que la Secretaría de Cultura aportaba los contenidos y nosotros empezamos patrocinando la impresión de los libros, en el entendido que, pues, en medida que nos dieran oportunidad de comercializar el libro, podríamos mantener el programa, lo hacíamos sustentable, ¿no? Porque pues, no puede estar todo el tiempo financiando Claro. la impresión. Y ese permiso de comercializar el libro, que era muy cultural, muy de experiencias urbanas, pero con grandes autores como un Carlos Monsiváis, por ejemplo, con él se empezó. Entonces, no se abrió el espacio comercial y no se pudo sostener. Y luego también el tema de cambios de gobierno, ¿no? Que esa responsabilidad de generación de contenidos recaía directamente en la Secretaría de Cultura y por alguna razón no se siguió el proyecto, pero fue muy bueno porque servía para fomento a la lectura, que es muy importante entre los ciudadanos, y un tema de actitudes cívicas, ¿no? Nosotros recogimos muchas experiencias donde la gente tomaba el libro, leía y por ejemplo si alguien se lo embolsaba era lógico pensar, de hecho así pasaba, se iban desapareciendo sí, que se poco perdían a poco, ejemplares, pero que los mismos usuarios le decían, oye, espérate, regresa el libro porque es de todos. que nos falta bastante civismo, ¿verdad? Sí. Y entonces decía, si tú regresas mañana al metro, pues vuelves a tomar otro libro, lo vuelves a leer. Y esa era la idea. Entonces yo creo que muy buenos. Pero como ese programa se han hecho muchos de reparto de botellas de agua gratuita en colaboración con las marcas en los periodos de más calor, que es por ahí marzo, abril en el metro, ¿no? Interesante, yo no sabía. Las temperaturas pueden ser muy altas, programas de vestir estaciones culturales, por ejemplo, se hizo, no sé, el museo de lucha libre más grande del mundo en la estación Garibaldi Tepito. Ahí se hizo y entonces toda la estación vestida con la temática de la lucha libre musicalizada y como muchas estaciones temáticas que hicieron y bueno, ha habido, la verdad es que son innumerables las experiencias y nos da mucho gusto poder ser nosotros parte de eso, donde apoyemos al metro y a la ciudad en generar esos espacios, esos recintos culturales, sociales, de desarrollo social, que han sido muy aplaudidos por los usuarios, ¿no? Y por la gente. No, y aparte, digo, es una forma también de publicidad, pues para cualquier evento, ¿no? Para cualquier persona, para cualquier producto, que es más interesante todavía, porque, digo, pues estamos rondando todo el tiempo las calles, ya sea en transporte público, en los coches particulares, y evidentemente tenemos eso a la vista. Yo siempre considero que los espectaculares nos dan de alguna u otra forma todo este tema de información, ¿no? Sí. Que es muy importante. Y bueno, pues yo creo que la mayoría de los ciudadanos, ya sea estudiantes o clase trabajadora, pues estamos la mayor parte del tiempo fuera de casa. Entonces la publicidad y los medios fuera de casa se tratan justamente de eso, de captar la atención de los usuarios, ya sea pues en las calles, en los centros comerciales, en el transporte público, en los aeropuertos, etcétera. Y bueno, ha sido hasta la fecha un medio muy eficiente, tan eficiente que a pesar de la gran evolución que ha tenido en el mundo entero los temas de publicidad digital con redes sociales, con internet, pues los temas de publicidad exterior ahí siguen, ¿no? Ahí siguen, han evolucionado también. Cada vez más vemos espacios en la calle que se han transformado de espacios fijos a espacios digitales.
y luego espacios digitales con añadidura, ¿no? Por ejemplo, que dentro del espacio digital te puedas acercar y tengas un servicio de Wi-Fi gratuito, ¿no? No un espacio digital con el que puedas interactuar, que Que sea tomes exacto, un interactivo. código QR y entonces ya estás entre el celular y lo que sea. Temas de inteligencia artificial, Es que ahora eso muy quería llegar. utilizado en publicidad, en medios de publicidad exterior. Entonces toda la industria, pues hemos ido evolucionando, tratando de ponernos a la par y estamos seguros que este tipo de medios, porque muchas veces no, pues hay medios que van a desaparecer, muchos decían va a desaparecer el radio, por ejemplo, la radio, los periódicos, pues no, simplemente también tienen que evolucionar, ¿no? Y adecuarse de alguna u otra forma a las nuevas realidades o a las nuevas tecnologías. Por eso en este caso a mí me parece interesante cómo enfrentar o de qué forma afecta la inteligencia artificial a este tipo de publicidades. Yo creo que se adaptan bien, hay infinidad de casos, por ejemplo, nosotros hemos probado muchas soluciones, pero por ejemplo hablando de publicidad exterior, ahora para el mundial, propuestas como que en la pantalla salga un jefe de Estado, un secretario de turismo, en una pantalla en el aeropuerto donde le diga a los turistas, bienvenido a México, estamos para servirte y te vamos a guiar en lo que necesites. Y entonces ya la gente toma el código QR de lo que está saliendo en la pantalla, toma el código QR y si tu celular tú vives de Alemania y tu celular es alemán, entonces ese funcionario te va a aparecer aquí hablándote en alemán. En alemán, ok. A ti. Y te va guiando hacia lo que quieres, si quieres saber de temas de turismo, agenda de los partidos, etcétera, toda la información que quieras, pero la bajas de la pantalla grande de un aeropuerto a tu propio dispositivo y ahí ya te va guiando. Entonces son temas que se pueden lograr con inteligencia artificial. ¿Y eso ya va a muchos, estar en práctica para el próximo mundial? Ya tenemos propuestas en varios órganos de gobierno, sobre todo en las ciudades sede, y están evaluando. Hay temas legales. Un tema legal es que, por ejemplo, un gobernador o un alcalde no puede anunciarse con su imagen, solo lo puede hacer físicamente, o sea, que se despliegue en pantallas en el exterior, solo en los periodos de informe de gobierno, que son 7 días antes del informe, el mero día del informe, y 5 días después. Entonces hay un tema legal ahí, pero se puede usar a lo mejor por ejemplo, la mascota del mundial. O la misma imagen creada por inteligencia artificial, una imagen. Una imagen que no sea la que el rostro del la de funcionario. Un gobernante o un funcionario. Entonces son las adecuaciones que están haciendo simplemente para no incurrir en ninguna afectación en los temas legales. Ajá. Debo de mencionar también que esto es creo que muy importante para todos los que nos están escuchando, que aparte de todo este tema de la publicidad, Raúl Camus también está inmerso en las cuestiones filantrópicas y altruistas. Me parece muy, muy, muy interesante todo esto de la fundación que lleva el nombre de su madre. Sí, la fundación profesora Eva de Camus. Eva de Camus. Cuéntenos un poquito más de esto, porque creo que ese es el tema humano que muchas veces nos toca un poco más el corazón. Bueno, pues he de decir que en el caso de nuestra familia, todo el lado materno, pues han sido maestros muy comprometidos. El origen de nuestra familia es un pequeño pueblito del municipio de Álamos, Sonora, que se llama El Chinal. Ahí salió mi abuela, que en ese tiempo ella, pues como mujer, pues, ella nació con el principio del siglo, de 1900 era mi abuela, y se fue a estudiar a Guadalajara con todos los sacrificios que significaría para una mujer que viene de ese pueblito serrano bajar hasta la ruta del ferrocarril, sí, luchar no había contra carreteras, corriente. llegar a Guadalajara, prepararse, ser una gran maestra, directora, inspectora, pero ella siempre muy comprometida con la gente de su pueblo, con los que quisieran estudiar y tuvieran ganas de prepararse, y siempre apoyó y siempre buscó cómo conseguir becas para apoyar a esos jóvenes que quisieran salir adelante, no importando su condición
económica, sino las ganas que tuvieran de salir adelante. Y ese esfuerzo y esa tradición pues se fue heredando en sus hijas, que también fueron maestras como mi mamá. Mi mamá hizo lo mismo, o sea, buscaba mucho apoyar a jóvenes. Creó en Navojoa un patronato municipal de apoyo a la educación. Hizo un centro ahí el centro PAMES, que tenían todo lo que las escuelas rurales de la región no tenían: una sala de proyección, autobuses escolares para los viajes, biblioteca, áreas climatizadas. Las temperaturas llegan a ser hasta cerca de 50 grados centígrados en el verano. Entonces, y esos apoyos, entonces realmente nosotros en nuestra experiencia profesional, bueno, nosotros mismos los 7 hermanos pudimos estudiar porque también recibimos apoyos de becas, ¿no? Para poder salir, porque aunque pues, estuvimos en instituciones públicas, pues hay gastos, ¿no? Simplemente los traslados desde Pero los subieron a aprovechar todo ese conocimiento. Sí, los traslados de Navojoa pues, a donde nos tocara estudiar. Me tocó en Monterrey, era toda una odisea también, tenía que ir en ferrocarril de Navojoa a Guadalajara y luego Guadalajara tomar un autobús a Monterrey. Eran muchas horas, días. Sí, pues. Y de camino. Entonces, y pues esa experiencia y ese ejemplo de la familia pues nos fue sensibilizando a que pues, había que continuar esa obra y seguir haciendo cosas. Entonces creamos en honor a mi mamá la Fundación Profesora Eva de Camus, que hoy es auspiciada por las empresas del grupo y por mucha otra gente y empresas que en su generosidad y en su interés de que México pues tengamos jóvenes bien formados, bien capacitados, educados con principios y con valores, pues hemos tratado de apoyar en ese campo. ¿Dónde lo hacemos? Pues particularmente donde empezó la obra mi mamá, que son los municipios de Navojoa. Hemos extendido al municipio de Cajeme o Ciudad Obregón, municipio de Álamos, de Guatabampo, donde tenemos sedes de la fundación y apoyamos a jóvenes desde clubes de tareas, cursos muy completos que hay de pintura, de diferentes actividades, sobre todo los periodos de verano, que hay mucho aprovechar las vacaciones de los jóvenes, y becas para los jóvenes que sean gran talento académico y escasos recursos. De Sonora. Empezamos con estos del sur de Sonora, de estos municipios, y son jóvenes que algunos requieren ayuda de transporte, otros ayuda de hospedaje porque se van a estudiar, otros ayuda de colegiatura. Cada caso se estudia en un comité y se le da una beca adecuada a eso y dentro de los recursos finitos que podemos tener como presupuesto de la fundación. Y con los años adoptamos una obra que hemos tratado de apoyar mucho, sobre todo las egresadas, que se llama Villa de las Niñas de Chalco. Es una obra católica que se hizo hace casi 30 años en México por el padre Al Schwartz, que llegó, era un padre americano, hizo su apostolado en Pusan, Corea, después de la guerra de separación, y entonces pues él empezó con niños huérfanos que se quedaron separados de sus familias cuando se dividieron las Coreas, ¿no? Y entonces con el tiempo fue una obra que él, con mucha gente muy generosa, sobre todo amigos de él de Estados Unidos, que empezaron a apoyar la obra, fue creciendo y hoy, bueno, tiene 25 villas en diferentes países. En México hay 2 villas que hizo el padre Al. La primera, que es Villa de las Niñas en Chalco. Ahí hay 3,500 niñas que hacen la secundaria y el bachillerato con oficios y vienen de las zonas más pobres del país ahí a Valle de Chalco. Y la otra está en Jalisco, junto al lago de Chapala, que es la Villa de los Niños. Y hay otra en Guatemala, y en El Salvador, hay en Brasil, en Filipinas, en Sudáfrica, y entonces pues, son obras muy bonitas, y nosotros lo que hicimos es llegar con ellos, acompañamiento, ayudamos en todo lo que es posible. Una de las empresas del grupo, que es Atún Tuni, por ejemplo, les dona todo el consumo del atún de la zona, pero muchas otras empresas, porque pues alimentar 3,500 niñas
todos los días y además lo hacen muy bien, está muy cuidada su nutrición, el orden, la disciplina, y son niñas que salen adelante extraordinariamente. Y las que salen ahí sí, las que tienen la capacidad, el talento académico y quieren seguir estudiando, como Fundación Eva de Camus las apoyamos, ¿no? Y les ayudamos a gestionar becas. Un gran colaborador en esto es TEC de Monterrey, que otorga las becas Líderes del Mañana, que son becas que les dan la colegiatura completa. ¿Y hay No algún es beca comité? crédito, es beca. ¿Hay algún comité dentro de la misma fundación Sí, que evidentemente pues va, no sé si eligiendo sí. a todos Recibe estos? los casos. En el caso de Chalco hay una Ajá. atención muy personalizada, vamos muy de la mano, Ok. porque hacemos muchas cosas con Chalco. Hemos apoyado en muchas actividades que se hacen cotidianamente, desde temas de relaciones públicas, por ejemplo, temas que hacemos mucho. La obra esa de Chalco atravesó algunas crisis, como pues una obra muy que desde afuera se ve muy cerrada. Pues imagínense un espacio de 35 hectáreas con bardas de 8 metros de altura. Pues de afuera parece una cárcel, pero adentro es un mundo impresionante de jardines, huertos, canchas deportivas, todas las instalaciones, talleres de preparación, porque salen con oficios. Y en algún tema de crisis mediática que empieza por una cosa menor, pero se puede hacer muy grande, pues se decidió que esa obra debía ser muy de puertas abiertas, ¿no? Con orden, con disciplina. Y entonces, pues muchos artistas, amigos nuestros que simpatizan con la obra, pues han ido a regalar conciertos ahí que se hacen muy bonitos. Entre ellos, no sé, ha ido, por ejemplo, Emanuel, el tenor Fernando de la Mora, que además le encantó como cantaban las niñas y se le iba a cantar con él a Bellas ¡Ay, qué Artes. maravilla! A Bellas Artes a un concierto navideño. Ha estado, no sé, Alejandra Ábalos, Joan Sebastián 2 veces. Estuvo ahí en la Villa de las Niñas de Chalco y un montón de artistas. Y todo eso, bueno, permite que en esos eventos se abren las puertas y la gente puede ver todo lo bonito que hay adentro, ¿no? Sin ver desde afuera, más algo que parezca afuera una cárcel, que no lo está muy lejos. Es un espacio de 35 hectáreas y de ahí salen niñas extraordinarias, bien preparadas, con valores y listas para enfrentar la vida, a pesar de que vienen de ambientes muy adversos, ¿no? Donde Claro. pues, eventualmente hay todavía regiones del país que por usos y costumbres, pues las hijas, sobre todo hijas mujeres, son más vulnerables porque pues son susceptibles de que pues, las vendan o las renten Sí, que para haya servicio, abusos, que haya trata de alguna manera. Y no son niñas huérfanas, la mayoría tienen papá o mamá o ambos. Y las hermanas, las religiosas, van y buscan a las familias y se traen a las niñas. Así es que es una obra que está muy reconocida a nivel nacional y que además, pues digo, el reflejo de que es una buena obra y de que se hacen bien ahí las cosas es que cuanta competencia hay a nivel interescolares, ya sea del Estado de México, a nivel nacional o hasta internacional, estas niñas traen los premios en todo, en literatura, en académicos, en deportes, porque son niñas que están muy preparadas, ¿no? Claro. Mm. Fíjese que me da mucho gusto bueno, evidentemente el haberlo conocido, pero también el hecho de que esa sensibilidad, al ser usted un empresario, no se pierda y sobre todo el cambio usted a lo mejor no se dio cuenta, pero el cambio de rostro que tuvo al momento de empezar a hablar y a platicar sobre la fundación y sobre todo este tema, porque yo creo que es algo que todo mexicano debería de considerar, o sea, el que nosotros avancemos o crezcamos en nuestras diferentes empresas o trabajos no significa que dejemos de lado también a la gente que está pidiendo oportunidades. Claro. ¿No? Claro. Entonces, en este caso me da muchísimo gusto, la verdad. Me siento muy, 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 muy honrado en tenerlo aquí y sobre todo también haberlo tenido tanto a usted como a su hermano. Aquí les presento. Es la última edición, la más reciente más bien, edición de Alto Perfil, donde está su hermano y usted. Y una palabra que me saltó un poco porque no la entendí, evidentemente,
quería yo esperar a que estuviera usted aquí. ¿Qué es la acuicultura? Acuacultura. Acuacultura. Acuacultura es una de las actividades del grupo que tiene que ver, así como hay la agricultura, que lo que uno siembra es semilla en la tierra, le pone agua y pues de ahí florece y sale una mata y se puede cosechar lo que dé la tierra. La acuacultura es la evolución de la pesca natural. La pesca natural es tomar una lanchita, un barco, ir a hacer captura al mar abierto, ¿no? Y la acuacultura es algo que se ha desarrollado, cada vez tiene más fuerza y son, en el caso de lo nuestro, estanques en la cercanía de las costas del mar, muy cerca de hecho, donde se toma agua del mar, agua salada, se pone larva de camarón, que se crean, que se engendra en laboratorios, ¿no?, especializados. Se pone larva del camarón y ese estanque, bueno, pues son estanques de 8 hectáreas, son muy grandes. Y esos estanques, pues ahí se permite ya el desarrollo del camarón al final de la temporada, que depende del tipo de tecnología y lo que sea, puedes tener hasta dos cosechas al año, dos temporadas de acuacultura. Y que se vende hoy muy exitoso, y mucho del camarón que nos llega a nuestras casas es camarón que no es de captura, que es producto de la acuacultura. Están muy diversificados ustedes, o sea, en todas partes. Qué maravilla, qué maravilla. Pues un poquito era para nosotros, digo, somos enamorados de nuestro estado, de nuestra tierra, y pues tratar de hacer actividades ahí que generen empleo, que den fortaleza, lo que sea. Y la parte de responsabilidad social también la iniciamos ahí, porque pues nosotros mismos fuimos beneficiarios de las becas y eso, y como dicen, amor con amor se paga. Exactamente. Entonces, nosotros hemos creado también la cultura en nuestros becarios. No hay exigencia, nadie necesita regresar nada a la fundación. Si acaso es tiempo, colaboración, ¿no? O sea, si hay clubes de tareas que ayudan a los menores, pero tratar, y para eso pues hemos llevado mucha gente que nos ayuda a platicarles su experiencia de vida, y sobre todo que no se les olvide de dónde vienen y su compromiso que tendrían, porque seguro van a ser exitosos tarde o temprano, de poder dar ayuda. Y no se necesita que les vaya súper bien y sean multimillonarios para que ayuden a otros. Siempre hay manera de ayudar. Qué bárbaro. Para mí fue un gusto y sobre todo un honor haberlo tenido. La verdad que es muy interesante platicar con usted. No sé si quiera agregar algo más. Pues no, nada más agradecer el espacio, agradecer también por lo de la revista, que nos pareció impresionante, y que además muchos amigos nos han buscado para decirnos, oye, pues ya son famosos ahí, que salieron las revistas, que además ahora en el periodo vacacional, que todo el mundo usa los aeropuertos y los salones VIP, pues estaban en todo el país, en todos los salones de las aerolíneas y los salones de los bancos. Pues ha sido un verdadero honor. Al contrario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Y gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. No, hombre, gracias a usted, y sobre todo gracias a usted que nos está escuchando. Gracias, nos vemos en la próxima. Yo soy Andrés Bonfilio. Nos vemos en el próximo podcast de Alto Perfil. Hasta luego. Muchas gracias.